Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos en Glopers. Es una plataforma virtual que está promocionando artistas, empresas e infinidades de proyectos que tenemos para contarles a futuro. Hoy tenemos varios invitados para que ustedes entiendan muchas cosas que se están viniendo con respecto a la pandemia. Ya tenemos una apertura del país, ¿sí? Ahora necesitamos entender qué puede pasar, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer nuestras casas, en nuestras oficinas, en fin. Y para ello está el experto Juan Guillermo Rojas. Juan, bienvenido. Ok, Ángela, muchísimas gracias. Buenas tardes por hacerme partícipe de este espacio y poder compartir, intercambiar algunas experiencias respecto a la nueva normalidad, a lo que significa cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida en el contexto de la nueva normalidad. Pues muchas gracias. Gracias. También tenemos a Oriana González. Oriana es socia de una empresa que se llama Marquiprint. Marquiprint, digamos que es una empresa que se reinventó. Aparte de lo que ella nos va a contar de lo que hace Marquiprint, se reinventó con unos tapabocas muy prácticos, muy cómodos, y más adelantico les vamos a contar de qué se trata. Sí, entonces, pues bienvenida. Gusto, me llamo Oriana, estoy muy contenta por la invitación. Les voy a compartir toda la historia de Marquiprint, todo lo que se vivió en esta contingencia y el desarrollo de los tapabocas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir y compartir este espacio, que yo sé que les va a servir mucho a todos los que nos están viendo. Entonces comenzamos con Juan. Juan, cuéntanos qué haces, qué eres y por qué estamos acá. Bueno, yo soy enfermero, egresado de la Universidad de Antioquia hace un tiempito ya. Tengo unos estudios de posgrado en el área de cuidado al adulto en estado crítico de salud, lo que equivale a UCI o cuidado crítico intensivos. Tengo una maestría en enfermería con énfasis en investigación y también hice un doctorado en enfermería con énfasis en investigación en asuntos culturales del cuidado. Qué bien. En el momento me desempeño como profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y hago parte de una agremiación de enfermería a nivel nacional, la Organización Colegial de Enfermería. Súper bien, o sea que tenemos un súper experto en el tema. Entonces, bueno, vamos a empezar primero de nuevo a recordar qué es el virus, qué es lo que está rondando y circulando en el ambiente, cómo se contagia, qué son los riesgos y todo esto. Juan, ya quedas. Bueno, intentaré, porque de esto ya hemos venido hablando más de 5 meses que hemos estado en esta situación. Tenemos ese tema de confinamiento, pero que es importante no disminuirlo ni minimizarlo por el hecho de haber entrado en un espacio de nueva normalidad. Entonces un virus es una forma, un germen muy simple que tiene básicamente dentro de sus componentes una membrana celular y un núcleo, y dentro de su núcleo el material genético, digamos como de los componentes importantes de los virus. ¿Qué hay de especial con este tipo de virus que en este momento está causando la pandemia? Hace parte de un grupo de virus denominados coronavirus porque por su forma en la membrana celular tiene unas prominencias que parecen como unas coronas. Esas salientes, digamos, de la membrana celular son unas proteínas que son las que le confieren a ese virus específico la capacidad de poder atacar las células del organismo, de replicarse. Esas coronitas del coronavirus son fáciles de eliminar con sustancias y con la fricción, que es lo que hacemos con el lavado de las manos. Por eso en las campañas se ha insistido mucho que el control está en nuestras manos, haciendo un lavado de manos de no menos de 1 minuto con un jabón, o haciendo la higienización de las manos, bien sea con alcohol o con algún gel antibacterial, garantizando que este alcohol o que este gel tenga una concentración del 70%. Esto es muy importante. Por debajo de esa concentración de alcohol, las posibilidades de poder, digamos, matar el virus o neutralizarlo, no matarlo porque es lo único que nos interesa,
se reducen, entonces se requeriría mayor cantidad de producto y mayor exposición, mayor fricción. Entonces esto por un lado. El tema es que nosotros hemos convivido con los coronavirus desde el año 2000 hacia acá y han recibido diferentes denominaciones, han sido los responsables de todas estas últimas epidemias que han atacado a la humanidad. Lo que pasa es que a Colombia no habían llegado con esta intensidad y no estábamos familiarizados, pero en contextos como en los países asiáticos y en Europa, estos coronavirus habían ocasionado graves problemas de salud que ahora por la movilidad que hay entre países pues nos llegaron y nos cambiaron la forma de vivir. Total. Esto es lo que hay que entender. Nos cambia la forma de vivir y nos pone en un nuevo escenario mientras hacemos estas adaptaciones como sociedad para poder vivir y acondicionados a esto, porque si bien se ha podido avanzar en investigación, se avisora la posibilidad de una vacuna, que en nuestro caso, diría yo en el caso colombiano, no se va a tardar menos de un año. Pues todo esto que nos han dicho ha sido, digamos, un poquito un discurso populista, porque pues esto, pues obviamente hay prioridades de tipo económico para poder suplir de vacunas a determinados países y determinadas poblaciones. Colombia no es una nación desarrollada, está en ese camino. Nosotros entramos a un club que se llama la OCDE y estamos en ese camino para allá, pero pues todavía nos falta y dentro de las prioridades no somos la prioridad número uno como nos lo han dicho. Entonces es posible que en este nuevo escenario las posibilidades de una vacuna se retrasen y que esto nos obligará durante un tiempo importante a continuar con estas medidas que hasta ahora han resultado efectivas, que han hecho, digamos, un mayor control de la situación para evitar que se desborde y que las instituciones y el sistema de salud no colapsen. Entonces, ya sabemos, esto no ha desaparecido, está rondando en nuestro medio, hay que tener mucha atención con todo, el sistema de aseo, todo, que es lo que Juan Gui ahorita nos va a explicar. Inclusive ahorita fuera de cámara me estaba contando algo muy especial, y es el tema de las iglesias. Están tomando unas medidas muy importantes que también nos va a contar. Sí, bueno, particularmente ayer tuve la oportunidad de acompañar a mi madre, una señora mayor que llevaba 5 meses sin ir a la misa. Tuve la oportunidad de ir y pues me pareció muy buen protocolo en la medida en que fueron estrictos en el asunto del distanciamiento en la entrada, en el registro de los asistentes, en la toma de temperatura, en la higienización de las manos y del calzado antes de ingresar y del distanciamiento entre las personas. Me pareció pues que estuvo muy bien y que es lo que idealmente pues deberíamos manejar, ¿cierto? Porque son medidas muy simples, se salen un poco de lo normal, de lo que hemos estado acostumbrados o habituados a vivir, pero que finalmente es un asunto de adaptación y en esta nueva normalidad pues debemos hacer un esfuerzo importante en mantener esas medidas. Juan, y cuéntanos qué se viene para Colombia con esta nueva apertura de la economía y todo, que se viene pues ya conviviendo con el virus, un nuevo pico, pues cómo hacer esa cuestión. Pues la apertura de la economía era, digamos, el mal necesario, entre comillas, claro. Pues porque particularmente nosotros tenemos una economía muy sustentada en el mercado informal, mucha gente vive de la informalidad y esto hace que sea una economía frágil. No soy el experto en economía, claro, pero sí soy el experto en reconocer. Todos lo vivimos. Que cuando estamos por la calle hay muchísima informalidad y que si esto no llega a ocurrir, pues muchísima gente, esto nos iba a generar un problema social mayor. Ahora, un mal, digamos, necesario, pero que requiere mucho de la cultura ciudadana, de la solidaridad como sociedad, porque se requiere muchísimo de eso, en el entendimiento de que así un decreto o una norma o una resolución del Ministerio de Salud o lo que sea salga y diga podemos abrir tales sectores, eso no implica que el virus esté erradicado, no. El virus en este momento está en la comunidad
todas las personas que están a nuestro alrededor son potenciales poseedoras del virus, y esto es la mentalidad con la que deberíamos, digamos, convivir, no entrando, digamos, en paranoia ni en ningún tipo de esquizofrenia al respecto, pero sí entender que debemos, ante esa posibilidad, protegernos, y que las medidas han sido muy simples. Uno, evitar espacios cerrados, concurridos, ¿sí? Utilizar las medidas de distanciamiento que nos han recomendado, porque está probado científicamente la velocidad y el alcance que tiene, digamos, la gota de saliva que tiene el virus. El uso del tapabocas, de lo que nos hablará ahora Oriana, ¿sí? Y de la efectividad que estos dispositivos tienen para poder prevenir el contagio, el lavado de manos, y obviamente, como bien lo decías, Ángela, poder garantizar en el espacio donde habitamos unas condiciones higiénicas básicas que nos permitan erradicar la posibilidad de que el virus esté en alguna superficie. Bueno, yo me acuerdo al inicio de la pandemia, que inclusive yo también entré como en paranoia, y yo me llené de detergentes, pero detergentes en la casa por todas partes. Pero, ¿qué es lo más efectivo? Porque a veces uno gasta mucho dinero en muchas cosas que hasta la verdad pues no hay como mucha necesidad. ¿Qué es lo más efectivo y como las cosas básicas que hay que tener en el hogar? No, el detergente igual, cualquier tipo de detergente nos va a servir. Ok. Desde el que utilizamos normalmente, aquella barra de jabón que conocemos muy popularmente. El jaboncito rey. El jabón rey de toda la vida, desde esta hasta el más sofisticado, que la gente accede a lo que tiene posibilidad. Para poderlo entender, la capa o la membrana celular de los virus está hecha de proteínas y grasa, y lo que hacen los jabones y los detergentes en general es diluir esa capa de grasa que tienen las células en general. Y si yo utilizo un detergente o un jabón y hago una fricción, como les digo, en no menos de un minuto, puedo garantizar que rompo esa membrana del virus y que lo voy a destruir. Entonces, cualquier tipo de jabón o detergente de los que normalmente tenemos. Ahora, de allí en adelante, se ha demostrado también mayor control del germen cuando yo utilizo otro tipo de desinfectantes, sobre todo los que están hechos a base de cloro. ¿Listo? Entonces, también hay alguna obsesión a veces con el hipoclorito vivo, ¿no? Yo puedo utilizar una tapita del hipoclorito que normalmente tengo, el blanqueador de toda la vida, y lo diluyo hasta 10 litros de agua en un balde, y eso me puede dar una concentración adecuada. Sí, para poder neutralizar y poder mantener un entorno, digamos, relativamente seguro. De ahí en adelante ya ha entrado muy en moda en los hogares también el uso de amonio cuaternario, pero el amonio cuaternario yo le recomendaría que, como tiene también una toxicidad, esto lo dejemos y lo restringamos para el contexto hospitalario, en los contextos donde se cuente con los equipos de protección, las correctas mediciones, además, todo. O sea, las diluciones correctas sobre las superficies correctas, y el tiempo que debe durar la exposición del amonio cuaternario, con lo cual pues yo al público en general, la comunidad, recomendaría lo que tenemos al alcance es agüita y jabón, y eventualmente utilizar el hipoclorito diluido. Ok, porque yo me acuerdo que mucha gente llegó a los hospitales no enferma de coronavirus, sino de intoxicación por mezclar muchos detergentes. Claro, pues es que son entonces, químicos. Que el hipoclorito, que todo, y resultaron fue intoxicados. Son químicos, y ellos inhalan, ellos expelen gases en esas reacciones químicas, y eso se inhala y genera intoxicación por vía aérea o por vía cutánea. O sea, pues yo me voy a estregar todo con hipoclorito, y me dejo el hipoclorito ahí, soy sensible, pues me puedo intoxicar, porque mi piel tiene la capacidad de absorber. Total. Juan, contanos también en estos momentos, en la parte que ustedes trabajan en la Universidad de Antioquia, veo que hay muchos desarrollos interesantes, han salido en las noticias como un robot, han salido también un tratamiento como importante para tratar el coronavirus. Contanos qué han hecho en la Universidad de Antioquia.
Bueno, mil cosas, pero con mucho orgullo debo decirlo porque pues esa es la misión de la universidad, devolverle a la sociedad todo lo que la misma sociedad le aporta para que efectivamente se convierta en, en un centro de pensamiento, en un centro de innovación, de desarrollo investigativo y científico. Y en esa medida yo siento que la Universidad de Antioquia ha hecho un retorno social muy importante. Muy importante. Desde innovaciones, porque hay que ya llevarlo a esa categoría de innovación, que es el hecho de generar un texto, una cartilla, para que cómo cuidamos al paciente con coronavirus en el hogar, cómo le explicamos a los niños qué es un virus o qué es una bacteria y por qué debe asumir ciertas medidas de autocuidado. Entonces, desde estas cosas que a veces parecen ser muy simples y muy lógicas, pero que tienen muchísimo trabajo, claro, de recolección, de búsqueda de información, de recopilación, de análisis, de diagramación para poder sacarlo, hasta lo que hemos visto ahora, que es el desarrollo de dispositivos de ventilación mecánica, sí, eso que son muy necesarios en una situación pues tan compleja, y el tema de generar otro tipo de dispositivos y tecnologías. Hemos tenido un grupo importante de investigadores que han mirado cómo el virus, el plasma de las personas que ya han estado infectadas, al tener allí anticuerpos, pueda desarrollarse como un medicamento que se puede utilizar para neutralizar el problema en las personas que en este momento están cursando con el virus. Es decir, desarrollo investigativo hace parte, digamos, de la misión social de la universidad, y decirte que pues yo me siento muy orgulloso de eso, porque es la forma como nosotros le devolvemos a la sociedad todo lo que la sociedad nos da. O sea, aparte de la fama que se maneja específicamente. Los tirapiedras. Sí, que eso es otro asunto, porque totalmente diferente. Otro tipo de reivindicaciones que se buscan como centro de pensamiento. Sí. Llamando a la conciencia social de la necesidad de defender lo público, que eso es muy importante y es fundamental, es entender que una institución como la universidad, de más de 200 años siendo pública, ha logrado mantener ese interés y esa capacidad de poder innovar, de poder crear y de poder devolverle al día de hoy a la sociedad lo que la sociedad necesita en un momento tan crítico como esto. Y también la parte internacional. Yo veo que tienen un convenio con Emiratos Árabes y eso ha sido maravilloso, inclusive ha ayudado al país, no solo a Medellín, sino ha ayudado al país con este convenio internacional. Ese convenio internacional se dio hace cuánto, ¿no sabes de eso? No estoy muy enterado, pero sí es un asunto, digamos, de la gestión hecha por el señor rector, en la que se logró obtener un apoyo inicial, porque pues no teníamos una capacidad instalada importante. Esto básicamente sirvió para nutrir, hasta donde tengo entendido, ciertos asuntos de la IPS universitaria, que es de la Universidad de Antioquia, es una dependencia de la Universidad de Antioquia, y con esto se logró conseguir una dotación de material muy importante, en un momento que era crítico, porque pues obviamente esto no estaba disponible para la comercialización. Se logró, digamos, esta interacción, lo enviaron y pues ha servido de manera muy importante, porque particularmente la IPS universitaria también incrementó su número de camas de hospitalización y de cuidados intensivos para cuidar a pacientes con COVID-19, y digamos que fue en el contexto antioqueño la primera entidad que empezó a dar respuesta a la atención de estos pacientes críticamente enfermos y que ha mantenido un ritmo constante, digamos, en esa provisión de cuidados de manera muy importante. Entonces, para eso ha servido, digamos, ese tipo de relacionamiento, para poder, digamos, fortalecer esa capacidad de respuesta de la IPS universitaria, digamos que en esa respuesta social que la universidad debe darle no solamente a Medellín, sino a los antioqueños, y como ha ocurrido al resto de departamentos que no tienen una capacidad tan importante, como ha ocurrido con el departamento de Córdoba y el departamento del Chocó. Juangui, y tocando este tema, cuéntanos cómo ha sido la realidad, que muchas veces no se muestran las noticias, la realidad dentro de los hospitales.
cómo se ha vivido. Bueno, entonces, lo primero, como yo soy un docente, Sí. yo me dedico a la docencia, pues obviamente yo no soy de los que están en primera línea, pero sí tengo contacto con una cantidad importante de colegas que están en primera línea, bien porque han sido mis alumnos, o bien porque son conocidos, y con ellos he tratado de hacer una interacción para poder conocer de primera mano cómo es la realidad, que pues no con el interés del morbo de saber cuántos y cómo es, sino efectivamente cómo están ellos respondiendo, y porque particularmente dentro de mi compromiso como docente y como enfermero es el de poder dar algunas orientaciones que, digamos, desde la investigación, desde la búsqueda de la evidencia hemos podido aportarles. Entonces, una de las estrategias que se desarrolló en la Facultad de Enfermería fue hacer un entrenamiento rápido para las enfermeras que no tenían entrenamiento en cuidado intensivo, y para esto diseñamos un curso rápido que estaba orientado a temas de cuidado intensivo, pero de cuidado intensivo para pacientes infectados por COVID. Y con base en esto, tuve la oportunidad de ir a 3 instituciones de salud y ver cómo era que lo estaban viviendo allá. Primero que todo, entender. Dentro de los hospitales, pues la gente tiene y asume todas las medidas de protección. Claro. Sí, sí. Y digamos que eso se puede controlar, pero digamos que esto pudo haber ocurrido entre los meses de junio y julio, cuando la situación estuvo controlada, pero pues de julio en acá hemos tenido un incremento exponencial de casos, y esto ha hecho que las situaciones en ocasiones se desborden. ¿Por qué? Porque en una unidad pasar de tener 30 camas a tener 80 camas de cuidado intensivo significa que uno tiene 80 pacientes muy graves conectados a ventilación mecánica, con una cantidad de infusiones y de goteos de infusiones de medicamentos. Entonces la situación se vuelve a veces un poco difícil de controlar. Esto por un lado. Entonces incrementa el volumen de trabajo, y es lo que no se puede entender. Total. ¿Por qué? Porque se suspenden vacaciones, se suspenden días libres, Claro. se suspende cualquier cantidad de novedad administrativa, cualquier tipo de descanso. Entonces nuestros Mejor colegas dicho, reclutados. han- como sí, dice el literal, han tenido que trabajar turnos de 12 horas de día y de noche, casi que sin descanso. Entonces esto Unos Unos héroes. héroes. entenderán prácticamente. que esto agota físicamente. Primer asunto. Segundo asunto, al inicio había problemas con los temas de los equipos de protección personal. Esto Sí. se ha ido refinando, porque pues como también hay intereses de los intermediarios, que son los administradores de riesgos laborales, les fueron dotando cada vez mejor, y porque también las instituciones tenían un interés en que su personal no se fuera a infectar, les dotaron. Entonces se iban incrementando las cosas, pero entonces imagínense ustedes que llega la gente muy grave a unidades críticas, donde la probabilidad de morir es mayor del 50%. Entonces vieron morir mucha gente en Qué locura, silencio, qué locura. en soledad, y eso le tiene que hacer a uno daño. Entonces Sí. tenemos enfermeros y enfermeras con graves afectaciones en su salud mental, porque les tocó irse de sus casas, algunos alojarse en hoteles donde les brindaron esa posibilidad, Y que fuera cerca al hospital. al sitio de trabajo. Ujú. Recuerden aquello que hubo de las amenazas, al que Horrible. veía el uniforme, Sí, sí, sí. Horrible. o sea, en un asunto bastante complejo. Entonces imagínense uno sentir miedo porque no lo vayan a linchar en el Muy metro, tensa la ¿sí? situación. ir sí. a un hospital donde uno está conviviendo con un virus que es invisible, que uno sabe que está ahí, que hace daño, pero pues que no se ve, Ujú. pero que uno ve el daño en una persona porque está conectado a equipos, un montón de equipos en muy regulares condiciones. En eso que les digo de convivir con la muerte y con la soledad de la muerte. Y esa impotencia muchas veces Sí, sin sí. tener todo lo que se necesita. Y por otro lado, que fue también algo de lo que indagamos como un proceso investigativo y en estas conversaciones con los colegas, es la insatisfacción de que, si bien es un problema que es real y ellos lo están viviendo de frente, la sociedad en general no toma conciencia, no lo ve como un problema, y entonces seguimos un tiempo en un desorden social Sí. importante con las rumbas clandestinas y todo aquello que hace parte de nuestra cultura, pero que de momento hay que ponerlo a un ladito, o
buscar otras estrategias para hacer. Eso es lo que tú me decías, Juan, que ahorita también, esa parte social, cuéntanos, Juan, cómo se pueden hacer muchas alternativas para que no caigamos en ese desaforamiento, pues, y salir como locos. Ay, la idea, pues, como no solo pensar en uno mismo, sino también en la situación que están viendo. Yo los digo héroes porque se están sacrificando muchas cosas de sus vidas, entonces también ser conscientes de esta situación y pensar, no, pues, como pensar en otras alternativas y ser muy como selectivo en las cosas que voy a hacer cuando vaya a salir, siempre pensar en eso. Entonces cuéntanos si como qué alternativas hay para, no sé, como una reunión familiar o qué medidas deben tomar también en estos casos para uno pues también como no enclaustrar en la casa. Bueno, entonces como es un escenario de nueva normalidad, nosotros no podemos desligar nuestro asunto cultural, como latinos, como colombianos, como rumberos, como que nos gusta, que eso no tiene nada de malo, es la forma como vivimos la vida y eso es parte del bienestar. Hay que entender pues que eso hay que negociarlo, porque pues eso no lo vamos a quitar de nuestras vidas, es, digamos que lo que nos han enseñado los pensadores y los teóricos es que eso se negocia, y a partir de allí es que, digamos, se puede buscar alternativas que puedan ser diferentes. Entonces, en este nuevo escenario que se nos plantea, si bien hay asuntos donde la presencialidad en ocasiones hay que vivirla y hay que tenerla presente como la única forma de poder interactuar, evitar al máximo los espacios donde haya el número de personas. O sea, claro, ya la evidencia nos ha demostrado que en los lugares donde haya más de 50 personas en un área determinada, pues se aumentan las posibilidades de contagio, porque debo yo garantizar que haya al menos 2 metros de separación con las personas que están a mi alrededor. Claro. Ahora, como nos gusta el karaoke y el grito herido y todo ese rollo, pues listo, bueno, reunámonos, disminuyamos el núcleo que se va a reunir, utilicemos el tapabocas. Listo, claro, higienicemos las manos constantemente. Ahora, que nos gusta además de eso el sancocho, el asado, porque culturalmente siempre estamos alrededor de la comida, pues busquemos otra manera, un picoteo que la gente pueda tener individual, que cuando lo vaya a comer se retire, pero pues esto nos obliga a nuevas formas de poder vivir nuestra cultura y nuestras celebraciones, ¿cierto? Si lo que importa al final es estar con las personas, claro, eso se puede hacer. Ahora, hay otras formas que la virtualidad nos ha enseñado. Juan, tiene una gran iniciativa. Los picnics virtuales, los micros virtuales, sí, como he hecho yo con mis compañeros de trabajo, que pues aparte de que estamos todo el día al frente del ordenador en el tema de las clases con los estudiantes y tal, y en 3.000 reuniones que hay en el día, pues tomarse uno el vinito con el compañero ahí, escuchando algo que a uno lo una, que sea en común, una musiquita, suavecito, es una nueva forma, ¿sí? Es diferente, claro, pero puede ser igual de efectiva porque finalmente lo que nosotros estamos buscando es llenar esta necesidad de afecto y de cercanía con el otro. Es una nueva forma de cercanía, entonces podría hacerse, digamos, de esa manera, en el entendido de que lo principal acá es que si hay personas que están jóvenes y no tienen ningún tipo de enfermedad, bien por ellas, ojalá se protejan y continúen así, porque también la estadística nos ha demostrado que los jóvenes también fallecen por el COVID-19, claro, y las complicaciones del COVID-19, pero lo muy importante es que hay que proteger a las personas vulnerables. Entonces, adultos mayores, abuelos, sí, adultos mayores que tienen enfermedades de base, personas que no son tan adultas pero que tienen enfermedades de base, como el que tenga cáncer, el que tenga diabetes, el que tenga alguna afección renal, pero también niños, porque también tenemos niños que tienen enfermedades de base,
hay que protegerlos, porque Total. lo que nos ha demostrado la evidencia y la estadística es que los que fallecen son los que tienen esos problemas de base. Problemas secundarios. Ahora me ibas a preguntarle algo o a decir algo. Pues una duda que yo tengo es, es probable que vuelva a ser, pues se vuelvan a crear nuevas cuarentenas. ¿Qué es lo que se viene de aquí a final de año y cuál sería como el pronóstico de la vacuna, como más que todo a futuro, qué se va a vivir con esto? ¿Qué es lo que han pronosticado? Bueno, han hecho miles de modelos matemáticos Yo y me los imagino. epidemiólogos han salido a hacer, Sí. pero esa es su labor, indiscutiblemente. Algunos más acertados que otros. Ellos los que ponen son múltiples variables que juegan en cómo se movilizan los grupos humanos y cómo efectivamente eso nos ha ayudado a entender que una persona, si no asume las medidas de protección, contagia a 4 y esto se ha reducido a 2 o incluso en algunos casos a 1. Es decir, ha disminuido la velocidad de contagio, ha disminuido el número de contagios y esto nos lo han ayudado a entender los epidemiólogos. Bien, algunos modelos más acertados que otros, pero lo que nos ha demostrado además de los epidemiólogos, el comportamiento epidemiológico que ha tenido la enfermedad en otros lugares, es que si bien lo que se esperaba o lo que se espera es tener un pico que se sostenga arriba en una meseta durante un tiempo, porque uno esperaría que suba el pico pero que descienda rápidamente. Lo que estamos viviendo efectivamente no es un pico que suba y descienda, sino un pico que se está sosteniendo en el tiempo y que en este nuevo escenario pueda tener lo que ellos mismos, los epidemiólogos, han denominado como si fuera una especie de serrucho o de sierra, ¿sí? Sube y se mantienen varios picos si efectivamente la gente no asume las medidas, Sí. porque eso es finalmente lo que hemos estado viviendo durante el tiempo. Los casos empezaron a subir, de finales de junio para acá se han incrementado más, pero pues han estado arriba durante un tiempo importante, casi que todo agosto nos hemos mantenido así, y aunque ahora lo que se reporta son cifras que muestran una tendencia a descender, habría que esperar cuál es el resultado de esta reapertura y el comportamiento que ha tenido la sociedad en esta semana que llevamos básicamente de apertura económica y de los diferentes sectores, a ver qué es lo que va a ocurrir. Pues la gente está muy contenta, muy contentos, todo el mundo en la calle, esperemos que sean con las normas que Juangui nos está proponiendo y sobre todo tener conciencia social, o sea, no yo, segundo yo, tercero yo, entender que tenemos amigos, tenemos gente alrededor y que hay que cuidar y proteger, ¿sí? Sobre todo los adultos mayores. Juan, contanos también estas digamos, pronósticos o cifras que da por decir presidencia, me estabas contando que son atrasadas. Expliquémosle a la gente por qué esas cifras que aparecen en los noticieros están atrasadas. Pues es que para nadie es un secreto y que ellos mismos lo han admitido. Las cifras que se reportan a diario corresponden básicamente a lo que perfectamente ha ocurrido casi que en la semana anterior. El comportamiento de la semana anterior no corresponde a lo que efectivamente está pasando en el día, sino a lo que ha ocurrido por miles de situaciones. Una de ellas, debemos recordar que como está hecho nuestro sistema de salud, nosotros tenemos unas administradoras del recurso económico que se llaman empresas administradoras del plan de beneficio, antes se llamaban EPS, y estas administradoras son las que se encargan de digamos, manejar el recurso con el que se paga la prueba. Una prueba en promedio cuesta sobre 250,000 pesos, dependiendo del tipo de prueba, porque hay varios tipos de prueba. Entonces, puede costar en promedio ese valor, y pues obviamente imagínense que si en un día se procesan 30,000 pruebas, como lo dicen, pues hay que multiplicar 30,000 pruebas por 250,000 pesos, es una cantidad de dinero importantísima, y ahí tenemos un asunto
que no ha ido del todo bien y es cómo ese flujo de la realización de las pruebas asociado al costo efectivamente ha respondido a las necesidades de la población. Por otro lado, la capacidad de los laboratorios, porque no todos los laboratorios estaban habilitados para el procesamiento de las pruebas y hay lugares del país, en la Colombia profunda, donde tienen que enviar las pruebas a las ciudades capitales y esto genera un retraso, tanto en el envío de la muestra, Sí. en el procesamiento de la muestra y posteriormente en el reporte del resultado. Entonces tampoco tenemos un sistema de reporte tan eficiente que a diario nos diga que efectivamente incrementamos. Entonces esto va incrementando o haciendo que haya retraso en los reportes. La otra cuestión, y que eso pasa en todos los laboratorios, en las mejores familias, es que haya problemas técnicos con la muestra, muestras mal tomadas, muestras mal rotuladas, que eso es una tragedia, no debería ocurrir, pero ocurre. Esto hay que decírselo a la gente. Entonces eso también va generando toda esta cantidad de problemas. Luego, entonces todo eso contribuye para que las cifras que nosotros tengamos efectivamente no correspondan a las del día, sino a las del días antes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las cifras que estamos manejando al día de hoy son las cifras que vienen generándose de los 5 o 10 días atrás. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Eso es muy delicado, hay que tenerlo en cuenta. Porque además de eso hay que tener en cuenta también el comportamiento de cómo vive el virus, cuánto tiempo demora en desarrollar los síntomas después de que se transmite a una persona, y esto va sumando para que efectivamente los datos no sean en tiempo real como uno quisiera. Esto es complicado, pero estamos viviendo y tenemos que salir adelante con todo este tema. Juan, ¿tienes algo más para aportar, para decirnos con respecto a lo que se está viviendo ya en estos momentos en la apertura? Sí, esto definitivamente vino para quedarse y quedarse un tiempo importante. Primer asunto. Esto no es cuestión de si se decreta o no que la epidemia o la pandemia no se acaba por decreto. Esto es un proceso, muy importante. Un proceso de la humanidad que se va a demorar un tiempo importante, como ha ocurrido con otras epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia en la humanidad. Uno diría, esto cambia o debería cambiar un poco nuestro pensamiento respecto a nuestro relacionamiento con los otros, pero también con el medio ambiente, porque mucho de lo que se dice, mucho de lo que ocurre, también tiene que ver con nuestro relacionamiento con el medio ambiente, en el sentido del inadecuado uso de las sustancias químicas, de los medicamentos, de los antibióticos, que son los que facilitan que los virus y las bacterias puedan cambiar su material genético y volverse resistentes. Entonces, mientras más resistente se vuelva un germen, más difícil buscar con qué controlarlo, y más frágil se vuelve el cuerpo humano. ¿Listo? La otra cuestión es que debe hacer una invitación, una reflexión al tema de cómo nos cuidamos. Aquí nos han enseñado unas actuaciones básicas: lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas, de lo que nos va a hablar enseguida Oriana, ¿sí? Que eso es fundamental durante un tiempo. Lo otro es que eso también en el relacionamiento también nos debe ayudar a pensar como sociedad humana en general, el tema de la solidaridad. Sí, total. O sea, esto de alguna manera debería dejarnos una lección importante en ese relacionamiento con los demás, porque son los mensajes que la misma tierra, que la misma naturaleza nos va dando, de cómo nosotros como seres vivientes nos relacionamos con esta misma tierra. Entonces digamos que eso de manera muy importante. Ojo, entender, hay gente más vulnerable que otra. Hay que proteger a los adultos mayores y a las personas que tienen enfermedades de base. Entonces es injusto que el adulto mayor, que ha hecho el esfuerzo durante 5 meses de estar encerradito, vaya y le lleven el virus a la casa. Eso no tiene presentación, pero eso es lo que está ocurriendo y es lo que puede llegar a ocurrir en esta nueva apertura, en esta nueva normalidad. Y pues estar muy expectantes, diría yo, sin crear alarma,
pero que sí estar muy expectantes a que posiblemente esto no sea, digamos, una única pandemia, sino que posiblemente de ahora en adelante, por ese mismo relacionamiento problema, siguen más pandemias, no solamente del coronavirus o del SARS-CoV-2, que es como se denomina este virus, sino de cualquier otro que pueda mutar y que pueda venir. Entonces, estar alertas. Vuelvo y les digo, esto implica que hay que adoptar ciertas conductas como sociedad humana, como sociedad global, a cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con los demás. Juan, mira, ahorita nos contaste sobre las normas que viste en las iglesias. ¿Qué les podrías aconsejar? Porque nosotros hemos sido de bandas y pues obviamente las bandas de marcha cerraron, ¿cierto? Ellos, tengo entendido que han abierto muy paulatinamente, pero contémosles a ellos qué riesgos pueden tener, porque obviamente ahí se suda, bailando, con los instrumentos que se llevan a la boca. La idea es cuidarnos, o sea, la idea es que si entramos en una actividad de la banda, ¿cierto? Tener unas recomendaciones, contarnos, Juan, ¿qué les podemos decir? El toque con las manos con las baquetas, todo eso, estar en continua desinfección. Ya tú nos dirás todo ese rollo de los amigos de las bandas de marcha, que yo sé que más de uno nos está viendo por ahí. Bueno, recordar es vivir. Recordar es vivir. Pues algo tan sencillo como que cuando yo ejecuto un instrumento, sobre todo si es de viento, yo entiendo que yo ahí estoy expeliendo aerosoles y goticas de saliva, claro, y ahí potencialmente puede estar el virus. Sí, listo. Ese virus, esa gotica de saliva cae en una superficie y dependiendo del tipo de superficie tiene un tiempo de duración que se ha demostrado puede ser de hasta de 8 horas, dependiendo del tipo de superficie. Entonces de ahí la importancia del tema de la limpieza de las superficies con agua y jabón o con algún desinfectante, sobre todo pues que es menos dañino para los instrumentos el alcohol a una concentración del 70%. Entonces digamos que ahí, esto que obligará a que en un escenario de nueva normalidad en los ensayos de bandas haya que organizar la disposición de los instrumentos, ¿sí?, y de los instrumentistas con la distancia requerida y buscando que no haya cruce, digamos, de esas corrientes que se puedan generar. Sí. Entonces, esto obligará también a que se generen las escuelas, las clínicas, como lo denominan, si no estoy mal, y es por seccionales de instrumentos. No aglomerarse tanto, sino estar en sus secciones. Y en los momentos de ensamble, pues buscar estas medidas de distanciamiento social que permitan que la gente pueda mantener la estabilidad del sonido, pueda escuchar a los demás, pero que no lo ponga en riesgo, digamos, de algún tipo de contagio. Esto, digamos, en el tema de las personas que se dedican al tema de los instrumentos, nada más el intercambio de instrumentos estaría casi que proscrito, estaría prohibido. Ni baquetas. Cada uno tiene su corneta y hasta ahí se quedó, sí, su trompeta, y nadie la puede pasar al otro, no, nada. Absolutamente, ni el resto de instrumentos, porque el tema es que aparte de los aerosoles viene el contacto. Claro. Si yo es que es doble contacto, puede ser por la boca o contacto físico. Sí, cuando digo yo contacto es porque si yo toco una superficie que tiene el virus y luego me llevo las manos a la nariz o a los ojos, pues estoy generando la posibilidad de que el virus ingrese. Entonces por eso se dice que las formas de transmisión son por aerosoles y por contacto. Entonces hay que evitar las dos cosas. Como es imposible ejecutar una trompeta teniendo una mascarilla, pues eso es imposible. Lo que hay que buscar es que yo ejecute la trompeta de tal manera que al generar mis aerosoles no entren en contacto con otra persona. Con la otra persona. Y si en el resto de instrumentos, de cualquiera de los otros instrumentos de uso personal, y obviamente con limpieza antes y después del entrenamiento. Ojo, antes y después, porque uno no sabe quién pasó y estornudó y dejó por ahí. Ojo pues los amigos de las bandas. Hay que ser bastante, digamos, rigurosos con eso. Y en el caso de las personas que ejecutan el baile, que ejecutan las banderas, bandera de uso único,
limpieza de la varilla, del pool, el pole, del flagpole, sí. de la bandera antes y después de, vuelvo y les digo, con una sustancia, con un alcohol al 70%. Nada de estar utilizando guantes desechables, porque pues el guante desechable le da una falsa seguridad, uno piensa que está protegido. Eso es otro cuento, pero ¿verdad? No, si yo manejo mis manos limpias y me estoy desinfectando cada minuto, cada minuto es imposible, pero con regularidad, yo con esto corto el mecanismo de transmisión y es mucho más efectivo que tener unos guantes. Y los guantes dan una falsa seguridad, además que si me los pongo yo, los estoy restando a una institución hospitalaria donde puedan escasear, sí, claro, luego sí. Dejemos a los que lo requieren realmente. Okay. Y lo mismo en el tema de los bailarines, pues aquí ya la situación será diferente. He visto yo que de manera creativa están utilizando unos flagpole, unas varillas para poder, digamos, ejecutar ciertas rutinas de baile y utilizar el distanciamiento. Total. Hay unas banderas que son las banderas marching, las más grandes, que muchos utilizan guantes, que son como unos guantes de gimnasio, como de cuero. Ojo también con eso. Termina eso y a lavarlos y a guardarlos aisladitos para que no tengan contacto con los demás compañeros, en fin, todas esas cositas. ¿Qué más tienes para agregar, Juan? No, en esta apertura, aquí nos quedamos toda la noche. Podríamos quedar toda la vida, pero pues el tema es, como les digo, una serie de actuaciones básicas. Primero que todo, la solidaridad, la tranquilidad, pues porque si queremos efectivamente llegar a diciembre y tener una Navidad que al menos podamos como normalmente nos gusta, sí, que posiblemente nuestra Navidad no sea como normalmente nos gusta, pues ya la gente está triste, pues empecemos por ahí, pero por lo menos en la que la gente pueda de alguna manera volver a reunirse así sea en su núcleo familiar. Hay que ser muy rigurosos y muy cuidadosos en este momento. Juan, otra cosita que me acuerdo, en estos momentos no hay licor, o sea, todas las aperturas de los bares y todo abrieron sin licor, ¿cierto? Mucha gente dice, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué restringieron la parte del licor? ¿Qué es lo que genera a que haya contaminación cuando se consume licor? ¿O qué es lo que pasa ahí? Pues todos sabemos que cuando uno consume licor, sí. sus respuestas emotivas cambian. Nosotros tenemos algo que se llama sistema límbico, que es, digamos, lo que hace que gobernemos nuestra respuesta emocional, y el sistema límbico ante el estímulo del licor hace que el sistema límbico se desinhiba
y que la información pueda ser de utilidad, pero más que de utilidad sea para la práctica diaria, en el entendido que, como les dije, en este nuevo escenario de normalidad debemos reforzar las medidas de autocuidado. Casual, pues justamente por eso pues hicimos la invitación de Juan, de Oriana, para recordarles que a pesar de que estamos ya con apertura del país, hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que vamos a hacer, montarse a los buses con mucho cuidado, si se va a ir a un centro comercial, ustedes saben el foco que hay también allí en nuestros centros comerciales, en fin, traten de lo que más puedan comprar virtual, lo que más puedan para que eviten salir sin necesidad, así porque sin salir no creo que sea como prudente, digámoslo así. Bueno, no. Bueno, yo creo que ha sido por hoy. Esperamos que iniciemos la semana bien, que les haya gustado mucho el programa. Y pues les repito, este programa y este espacio está hecho para ustedes, los microempresarios, músicos o artistas que deseen darse a conocer. Acá estamos dispuestos a ayudarlos. Yo quisiera, Ángela, si me lo permites, invitar a toda la gente de ustedes Claro. también a que si por favor conocen a algún enfermero, enfermera, auxiliar de enfermería, médico, camillero, personal administrativo que trabaje en una institución de salud, por favor, llámelo y salúdelo. En este momento sí. son los que están enfrentando Los de héroes. primera mano toda esta situación tan difícil, son los que han puesto la cara, la ponen a diario precisamente para cuidar a las personas enfermas o para despedir a quienes definitivamente fallecen. Luego lo están pasando muy mal, vuelvo y les digo, lo están pasando muy mal porque están viviendo de primera mano y de frente, se están encontrando con la muerte en silencio y en soledad, y eso a nadie le gusta. Entonces yo de manera fraternal quiero invitar a todas las personas que si conocen a alguien que trabaje en el área de la salud, por favor llámenlo y pregúntenlo, salúdenlo, solamente un saludito, y yo pienso que eso va a hacer que esta gente se sienta acompañada, que se sienta animada y que efectivamente hagan su labor, que yo sé que de hecho lo hacen con muchísimo valor, con muchísimo interés, pero que una vez necesita quien le dé la palmadita en el hombro porque la situación está bien complicada. Entonces, desde este espacio yo quisiera que adoptemos a un enfermero o enfermera, Qué médico, lindo. y lo saludemos y estemos pendientes de cómo está su salud mental, para que efectivamente les ayudemos a ellos a pasar esta situación tan difícil. Ay, muchas gracias, Juan. Sí. Qué lindo esto. Sí, uno no es consciente de eso hasta que lo escucha, oír de alguien pues experto en el tema, porque uno no piensa, entonces la gente sale, se olvida que existe un virus y tampoco piensan estas personas que están al frente, le están dando cara al virus, entonces sí es importante como eso, lo que tú dices me parece hermoso y sí, cuidémonos nosotros para también como por lo menos darle un respirito a todos este equipo, estos enfermeros, esas personas que me parece una vocación hermosa, una vocación muy respetable, entonces ser conscientes de todo esto me parece muy bonito. Gracias. Qué lindo. Quedan invitados. No, un fuerte aplauso pues a todos, muchas gracias. Nos despedimos y hasta el próximo lunes. Espero pasen una linda semana. Chao.